El sol de la tarde, un disco de oro derretido, se aplastaba contra los tejados de adobe del pueblo de San Jerónimo. El aire olía a polvo caliente, a tortillas recién hechas y a la tristeza dulce de un lugar que el tiempo había decidido olvidar. Por la calle de tierra, avanzando con una lentitud que era casi un desafío, caminaba un hombre sobre un caballo bayo. El hombre era Ignacio Mendoza, conocido en otros tiempos, en otras plazas, como el Halcón de Jalisco. Ahora era solo el ex-charro. Su traje de charro, otrora bordado con hilos de plata, reposaba en el fondo de un baúl, comido por la polilla y los recuerdos. Su cuerpo, aún fuerte pero marcado por los años y el desencanto, vestía ropas sencillas de mezclilla. Su rostro, curtido como cuero viejo, tenía la serenidad de quien ha aprendido a morderse el dolor por dentro. A su lado, fiel como la sombra que se alarga al atardecer, trotaba su caballo, Centella. Era un animal de ojos profundos que parecían guardar la sabiduría silenciosa de la tierra. Ignacio se detuvo frente a la cantina del recuerdo, un lugar de puertas batientes y música de guitarra rasgada. Bajó de Centella con la elegancia que no había perdido y ató las riendas a un poste carcomido. Al entrar, el murmullo cesó. Todos lo conocían. Todos sabían su historia. Se acercó a la barra, donde don Arnulfo, el dueño, limpiaba un vaso con un trapo sucio. «Buenas tardes, don Arnulfo», dijo Ignacio, con una voz ronca que el tequila y la nostalgia habían pulido. «Vine por lo mío». Don Arnulfo, un hombre barrigón con bigote gris, no lo miró a los ojos. «No hay nada tuyo aquí, Ignacio. Los tiempos están difíciles». Hacía un mes, Ignacio había dejado a salvo una pequeña bolsa con sus últimos ahorros, lo único que le quedaba después de que una sequía maldita se llevara su pequeño rancho. «Son mis ahorros, para comprar unas yeguas, para empezar de nuevo», insistió Ignacio, sintiendo una punzada de frío en el estómago. De la mesa del rincón, donde jugaban al dominó, se levantó Rodrigo Almazán. Hijo del hombre más rico de la región, vestía una camisa de seda blanca que brillaba con insolencia en la penumbra del local. «¿Otra vez pidiendo limosna, viejo?», dijo con una sonrisa burlona. «Te dije que ese dinero no te alcanzaría para nada. Lo invertí en un negocio. Un negocio de hombres, no de fracasados». Ignacio apretó los puños. Recordó cómo, años atrás, Rodrigo lo había humillado en la feria grande, acusándolo de hacer trampa en la charreada solo porque él, Ignacio, había ganado el corazón de la mujer que Rodrigo deseaba, Isabella. Isabella, que había muerto de pena y fiebre 2 años después, dejándolo solo en un mundo que de repente había perdido todo su color. «Ese dinero es mío, Almazán», dijo Ignacio, con una calma que era más peligrosa que un grito. Rodrigo se acercó, rodeado por sus matones. «Nada es tuyo aquí, ex-charro. En I el dinero, en I la tierra, en I el honor. Lo único que te queda es ese rocín viejo de afuera. ¿Por qué no te vas de una vez? San Jerónimo es demasiado pequeño para tu miseria». La risa de los demás clientes, cómplices por miedo, llenó la cantina como una nube de moscas. Ignacio sintió la humillación arder en sus mejillas. Miró a don Arnulfo, quien solo bajó la cabeza. No había justicia aquí, solo la ley del más fuerte. Sin decir una palabra, giró sobre sus talones y salió al calor cegador. El sol le dio de lleno en la cara, pero no era tan caliente como la vergüenza que sentía. Se apoyó contra el flanco de Centella, enterrando el rostro en el cuello cálido del animal. «Solo nos tenemos a nosotros, amigo», susurró, y el caballo volvió la cabeza y rozó su hombro con el hocico, como si entendiera cada palabra. En ese momento, un hombre anciano, que había observado la escena desde la sombra de un portal, se acercó cojeando y le puso una mano temblorosa en el brazo. «Señor Mendoza, yo conocí a su padre. Era un hombre bueno. Tengo algo para usted. Es el mapa de un lugar que muchos buscan y nadie encuentra. Tal vez a usted la tierra le deba esta justicia». Y le entregó un pedazo de cuero envejecido, con marcas casi borradas. Ignacio lo tomó, confundido. Mientras el anciano se alejaba, Centella de repente resopló con fuerza y pateó el suelo con una pata delantera, clavando su mirada en el horizonte, hacia las montañas azules que custodiaban el valle,
como si supiera que su destino acababa de cambiar. El mapa era rugoso y misterioso bajo sus dedos, y los ojos de su caballo brillaban con un fuego antiguo. Ignacio desdobló el pedazo de cuero sobre una piedra plana a las afueras del pueblo. Las líneas, trazadas con tinta ya desvaída, mostraban un camino serpenteante que se adentraba en la Sierra Madre, más allá de los ranchos conocidos, más allá de donde terminaban los caminos de carreta. Señalaba un lugar llamado, el Refugio de los Antiguos, una hacienda en ruinas de la que solo quedaban leyendas. El anciano le había contado, con voz quebrada por los años, que su abuelo había trabajado allí, que era un lugar maldito, abandonado después de una gran tragedia durante la Revolución. Una tragedia que involucraba a la familia Almazán. Es suyo por herencia, Ignacio, le había dicho. Su padre, don Emiliano, era amigo del último dueño. Cuando todo se perdió, le pidieron que custodiara la verdad. Pero él murió antes de poder hacerlo. La verdad. Esa palabra resonó en la mente de Ignacio, como un campanazo en un valle vacío. No era un tesoro de oro lo que buscaba, sino una verdad que tal vez le devolviera su nombre. Decidido, con el fuego de un propósito renacido en el pecho, Ignacio guió a Centella hacia el norte. No tenía nada que perder, excepto su propia sombra. El viaje a través del monte fue lento y silencioso. El aire se llenó del aroma del guayacán y del cedro. Los gritos de las chachalacas rompían el silencio, y el sol filtraba sus rayos a través del dosel de los árboles como hilos de luz divina. Centella parecía rejuvenecer, sus orejas moviéndose constantemente, captando sonidos que Ignacio no podía oír. Avanzaron durante días, durmiendo bajo las estrellas, compartiendo el pan duro y el agua fresca de los arroyos. La compañía del caballo era su único consuelo. Le hablaba, le contaba viejas historias de cuando era el halcón de Jalisco, de los aplausos de la multitud, del brillo de los ojos de Isabella. Centella lo escuchaba, y a veces detenía su marcha y olfateaba el viento, como si buscara el rastro de aquellos recuerdos en la brisa. Finalmente, en la mañana del cuarto día, llegaron a un valle escondido, custodiado por picos rocosos que se alzaban como gigantes petrificados. Y allí, en medio de la maleza salvaje, estaban las ruinas del Refugio de los Antiguos. Lo que quedaba de la hacienda era un esqueleto de piedra y adobe. Las paredes estaban derrumbadas, el techo de la capilla se había venido abajo, y en el patio central, un olivo centenario alzaba sus ramas retorcidas hacia el cielo, como un testigo mudo. El silencio no era pacífico, era denso, cargado de ecos. Ignacio desmontó y caminó entre los escombros, sintiendo una punzada de decepción. ¿Era esto por lo que había venido? ¿Un montón de piedras olvidadas? Pero Centella no compartía su escepticismo. El caballo se mostraba inquieto, nervioso. Resoplaba y escarbaba la tierra con insistencia en un punto específico, cerca de lo que parecía haber sido el granero. ¿Qué tienes, muchacho?, preguntó Ignacio, acercándose. Centella se negaba a moverse de ese lugar. Con un suspiro, Ignacio tomó una pala que encontró entre la maleza, medio podrida, y comenzó a cavar. No muy profundo, sus herramientas golpearon algo sólido. No era una roca. Era una caja de metal, oxidada y cerrada con un candado que se dio con un golpe seco. Con manos temblorosas, Ignacio la abrió. En su interior, protegidos de la humedad por una tela de aceite, había un diario y un sobre. El diario tenía en la portada el nombre, Isabella Flores. El corazón de Ignacio se detuvo. Isabella. Xinhao, Su Xinhao, Isabella. ¿Qué hacía su nombre aquí, en este lugar maldito y abandonado? El sobre contenía una carta breve, escrita con una letra elegante y firme que él reconocería en cualquier lugar. Decía: asterisco querido Ignacio, si estás leyendo esto, es porque he fracasado. Rodrigo Almazán no solo me deseaba, me temía. Su familia escondió un secreto aquí, en el refugio. Un secreto de sangre y traición. Yo lo descubrí. Y por eso me convertí en una amenaza. No confíes en nadie. La verdad está bajo tus pies. Cuida de Centella, él sabe, él siempre ha sabido. Asterisco, la carta estaba inconclusa. Ignacio cayó de rodillas, el papel temblando en sus manos. Isabella no había muerto de fiebre.
había sido silenciada. Y en ese momento, Centella lanzó un relincho agudo, no de alerta, sino de doloroso reconocimiento, y comenzó a rascar la tierra con furia renovada, como si quisiera desenterrar el pasado con sus propios cascos, revelando que el lazo entre el caballo y su amada iba más allá de lo que Ignacio jamás había imaginado. La revelación lo dejó hecho pedazos. Ignacio se sentó en la tierra fría, con la carta de Isabella aferrada en su mano, mientras el mundo a su alrededor perdía todo sentido. Los años de dolor, la pena que había cargado como una losa, se transformaban de repente en una rabia fría y afilada. Ella no se había ido por una enfermedad, le habían robado su futuro, su amor, su vida. Centella se acercó, y posó su cabeza sobre el hombro de Ignacio, emitiendo un suave bufido. El animal entendía el dolor de su amo. Sus grandes ojos marrones reflejaban una pena antigua. «Tú lo sabías, ¿verdad, muchacho?», murmuró Ignacio, acariciando el hocico sedoso. «Tú siempre lo supiste». Recordó entonces como Centella, un potrillo en aquel entonces, había sido un regalo de Isabella. Ella lo había criado a biberón después de que su madre muriera. El caballo no era solo suyo. Era un pedazo de ella, el último vínculo tangible con la mujer que amó. Con una determinación renovada, Ignacio se puso en pie. La debilidad había desaparecido, reemplazada por un propósito de acero. «La verdad está bajo tus pies», había escrito Isabella. Y Centella ya estaba mostrándole el camino. Tomó la pala, y comenzó a cavar donde el caballo insistía. La tierra estaba dura, compactada por años de abandono. El sudor le corría por la frente y le quemaba los ojos, pero no se detenía. Después de una hora de trabajo agotador, la pala golpeó no tierra, sino madera. Una tapa. Con un esfuerzo sobrehumano, la levantó, revelando una escalera de piedra que se hundía en la oscuridad. Un olor a humedad, a tiempo detenido y a algo más, a metal y a pólvora vieja, emergió del agujero. Era una bodega secreta, un escondite. Centella relinchó, esta vez con una nota de triunfo, y se mantuvo en la entrada, como un guardián. Ignacio bajó con cuidado, encendiendo una lámpara de aceite que llevaba en su alforja. La habitación era pequeña, redonda, con paredes de piedra. No había oro ni joyas. En el centro, había un pequeño escritorio con papeles esparcidos. Y en un rincón, una pila de cajas de municiones militares, viejas, oxidadas, con un águila imperial grabada. Eran armas de la época de Porfirio Díaz. Pero lo más impactante estaba en la pared. Clavado con un cuchillo, había un mapa detallado de la región, con marcas y anotaciones. Marcaba rutas de contrabando de armas durante la Revolución. Y en la parte inferior, una firma. Coronel Federico Almazán. El padre de Rodrigo. Y una nota. Asterisco pacto con los federales. Entregamos a los rebeldes de San Jerónimo a cambio de tierras y poder. La masacre en el refugio fue necesaria. Silencio eterno para los testigos. Asterisco, Ignacio sintió un escalofrío. Los Almazán no solo eran ricos. Su fortuna estaba cimentada en la traición y la sangre de los hombres de su propio pueblo. Isabella había descubierto esto. Y por eso murió. Al subir, con los papeles cruciales en sus manos, el cielo se había nublado. Una tormenta se acercaba desde las montañas. Centella estaba alerta, sus orejas giradas hacia el camino por el que habían llegado. Ignacio siguió su mirada. A lo lejos, en la loma, vio una figura a caballo. Luego otra, y otra. Jinetes. No eran campesinos. Montaban con la postura rígida de quienes están acostumbrados a dar órdenes y a que se cumplan. Rodrigo se había enterado de su partida. Y ahora sabía dónde estaba. Ignacio apretó los documentos contra su pecho. Esta era la prueba. La prueba que podía derrumbar el imperio de mentiras de los Almazán. Pero estaban a 3 días del pueblo, en territorio abierto y hostil. No había a dónde correr. Centella se plantó frente a él, protegiéndolo con su cuerpo, emitiendo un profundo resoplido de desafío. Los jinetes comenzaron a descender la loma, lentamente, como buitres rodeando a su presa. Ignacio miró a su caballo, luego a los papeles, y finalmente al cuchillo que llevaba en el cinturón. La justicia, al fin, estaba a su alcance,
pero para alcanzarla, tendría que cabalgar directo hacia la boca del lobo, con solo su fiel caballo y la verdad como armas. La primera gota de lluvia, pesada y fría, cayó sobre su frente como un presagio. La lluvia cayó con furia, convirtiendo el suelo en un lodazal traicionero y reduciendo la visibilidad a unos pocos metros. Para Ignacio, era una bendición. «Vamos, Centella», gritó, saltando sobre la silla de montar. No hacia el camino, sino hacia la espesura del monte, donde los árboles y la maleza podrían ocultarlos. El caballo, como si entendiera la urgencia, se lanzó a la carrera con una agilidad asombrosa, esquivando troncos y saltando arroyos crecidos con la gracia de un fantasma. Detrás de ellos, los gritos de los hombres de Rodrigo se perdían entre el estruendo de la tormenta. Ignacio no intentaba huir hacia San Jerónimo. Era una trampa mortal. Su plan era más audaz: dirigirse a la hacienda de los Almazán, el corazón de la serpiente. Allí, en la propia casa de su enemigo, debía de haber más pruebas, el archivo completo de la traición. Isabella había escrito: «No confíes en nadie». Él solo confiaba en Centella. Cabalgaron durante horas, la lluvia azotándolos sin piedad. La oscuridad era casi total. Ignacio se guiaba por el instinto, y por la increíble habilidad de Centella, para encontrar el camino en la negrura. El caballo nunca tropezó, nunca vaciló. Era como si una fuerza invisible lo guiara. En un momento de calma relativa, bajo la copa de un enorme roble, Ignacio hizo una pausa para que Centella recuperara el aliento. Acarició el cuello mojado del animal. «Ella te enseñó esto, ¿verdad?», susurró. «Te enseñó los caminos secretos». Centella volvió la cabeza y lo miró fijamente, y en un destello de lucidez, Ignacio recordó. Recordó a Isabella, años atrás, llevando a Centella, entonces un potrillo, de paseo por estas mismas montañas. Ella decía que le mostraba los lugares donde se escondían los espíritus libres de la tierra. Ahora entendía que no era un juego, era una lección. Isabella, tal vez presintiendo el peligro, había preparado a Centella para este momento. Al amanecer, la lluvia cesó. El mundo olía a tierra mojada y a esperanza. Estaban en un cañón profundo, a solo una legua de la imponente hacienda Almazán, que se alzaba en la distancia como una fortaleza blanca sobre una colina. Desde su escondite, Ignacio podía ver el ir y venir de los peones. Era domingo, día de descanso, pero la actividad era inusual. Había más guardias de lo normal. Algo ocurría. Decidió esperar hasta la noche. Mientras reposaban, Centella comenzó a comportarse de manera extraña otra vez. Olfateaba el aire, y se dirigió hacia una formación rocosa al final del cañón, cubierta de enredaderas. Ignacio lo siguió. Centella se detuvo frente a las rocas, y comenzó a patear una losa plana que parecía fuera de lugar. Con un mal presentimiento, Ignacio la movió. Debajo, no había otra bodega, sino un pequeño escondite natural. Y dentro, un objeto que le partió el alma: la guitarra de Isabella. La guitarra que él mismo le había regalado. Estaba intacta, protegida de los elementos. Y enrollada en su cuello, había una cinta de seda azul, el color de sus ojos. Fue entonces cuando todo encajó. Este no era solo un escondite para pruebas, era el refugio secreto de Isabella. Aquí era donde ella venía a escribir, a pensar, a esconderse de Rodrigo. Y aquí fue donde, probablemente, lo había descubierto todo. Centella se recostó contra la guitarra, emitiendo un sonido que era casi un lamento. Este lugar no era solo un punto en un mapa, era un santuario, el lugar donde el espíritu de Isabella aún vivía, guiándolos, protegiéndolos. La revelación le dio a Ignacio una fuerza sobrenatural. No solo luchaba por justicia, luchaba por el amor que nunca se apagó. Esa noche, cuando la luna se ocultó detrás de las nubes, el excharro y su caballo, convertidos en una sola sombra, se deslizaron hacia los muros de la hacienda, listos para enfrentar al demonio en su propia guarida, llevando con ellos el eco de una canción de amor que la muerte no había podido silenciar. La hacienda Almazán dormía bajo un manto de silencio opresivo. Ignacio dejó a Centella, escondido en un bosquecillo de sauces llorones, cerca de una puerta trasera de la servidumbre, que, según recordaba de sus tiempos de juventud, nunca cerraba bien. «Quédate quieto, amigo»,
le ordenó en un susurro, y el caballo, comprendiendo, se fundió con las sombras, inmóvil, sus ojos siguiendo cada movimiento de su amo. Ignacio, ágil como un coyote a pesar de sus años, se coló en el laberinto de patios y corredores. El lugar olía a cigarro caro, a brandy y a poder corrupto. Su objetivo era el estudio del viejo almazán, una habitación que siempre había estado prohibida para todos. Sabía dónde estaba. Una vez, durante una fiesta, Isabella lo había llevado de curiosos hasta la puerta. Esquivando a un par de guardias somnolientos, llegó al corredor principal. La puerta del estudio era de roble macizo, pero, para su sorpresa, estaba entreabierta. Una rendija de luz se filtraba desde dentro. Se acercó con cautela y escuchó voces. La de Rodrigo, ebria de rabia, y la de un hombre mayor, de voz grave y cansada. Era su padre, don Federico Almazán, el temido patriarca, a quien todos creían postrado en cama por una enfermedad terminal. «Ese maldito charro de mierda tiene los papeles, padre», rugía Rodrigo. «Si los muestra, todo se acaba». La voz del viejo sonó fría como el mármol de una tumba. «Nada se acaba, hijo. Solo se retrasa. Tu abuelo y yo construimos este imperio sobre cadáveres. Un charro fracasado y un puñado de papeles viejos no lo van a derrumbar. Lo mataremos como matamos a esa entrometida de las flores. Un accidente. Siempre es un accidente». Ignacio sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «No solo Rodrigo». El viejo almazán, ese hombre respetado a regañadientes en todo el estado, era un asesino confeso. Él había dado la orden. La mano de Ignacio se apretó alrededor del mango de su cuchillo. La tentación de entrar y acabar con todo allí mismo era abrumadora. Pero eso lo convertiría en lo mismo que ellos, un asesino. No. Necesitaba una prueba irrefutable, algo que los arrastrara ante la ley. Se deslizó hacia adentro mientras discutían, escondiéndose detrás de unas pesadas cortinas de terciopelo. El estudio era una caverna de trofeos de caza y libros empolvados. En la pared, detrás del escritorio, vio lo que buscaba, un viejo retrato al óleo del coronel Almazán. Con un movimiento rápido, lo descolgó. Detrás, incrustado en la pared, había una caja fuerte moderna. Isabella era inteligente. Sabría que los hombres como Almazán esconden sus secretos en lugares vanidosos. Mientras buscaba desesperadamente una forma de abrirla, oyó pasos acercándose al estudio. Rodrigo salía. Ignacio se apretó contra la pared, conteniendo la respiración. Pero en ese momento de tensión máxima, su pie golpeó un cenicero de plata que estaba en el suelo. El ruido fue ensordecedor en el silencio. «¿Quién está ahí?», gritó Rodrigo, dando media vuelta. La luz se encendió, bañando la habitación. Ignacio estaba descubierto. Los ojos de Rodrigo se encontraron con los suyos, primero con sorpresa, luego con un odio glacial. «Mendoza», escupió el nombre. «Qué oportuno. Vienes a entregarte». Detrás de él, el viejo almazán se incorporó en su sillón, sus ojos, hundidos y sin alma, clavados en Ignacio. «Mátalo, Rodrigo. Acaba con esto de una vez». Rodrigo sonrió y sacó una pistola decorativa de la pared, comprobando que estaba cargada. Ignacio estaba acorralado, sin salida. El sonido de los pasos de Rodrigo al acercarse resonaban como tambores de muerte. Pero entonces, desde fuera, un relincho furioso, desgarrador, atravesó la noche. Era Centella. Y no era un grito de advertencia, era un grito de batalla. Ignacio supo que su fiel compañero no se había quedado quieto. La distracción era su única oportunidad. El relincho de Centella fue un sonido primitivo, un desafío que rasgó la falsa paz de la hacienda. Sonó como el clarín de una guerra antigua. Rodrigo Almazán, por un instante, desvió su mirada hacia la ventana. Fue el segundo que Ignacio necesitaba. Con la velocidad del halcón que una vez fue, se abalanzó. No hacia la pistola, sino hacia Rodrigo. El impacto fue seco y brutal. Los dos hombres cayeron al suelo, rodando entre los muebles caros. La pistola salió despedida, y se deslizó bajo el escritorio. El viejo almazán gritó por sus guardias, pero su voz era un hilillo débil en la noche. Ignacio,
fortalecido por una rabia décadas en el silencio, dominaba a Rodrigo. Sus años de trabajo rudo le daban una fuerza que el mimado heredero no podía igualar. ¿Por qué? ¿Por qué la mataste?, rugió Ignacio, apretando sus manos alrededor del cuello de Rodrigo. Era una puta entrometida, logró escupir Rodrigo, con los ojos inyectados en sangre. Se creía mejor que nosotros, descubrió los diarios de mi abuelo, iba a contárselo a todos. Ignacio lo golpeó en la cara, una y otra vez, hasta que los nudillos le sangraron. El dolor, el odio, la pérdida, salían a borbotones. Pero en medio de su furia, otro sonido llegó desde fuera. Gritos de hombres, relinchos de caballos y el estruendo de una pelea. ¡Centella! Ignacio se levantó de un salto, dejando a Rodrigo semi-inconsciente y tosiendo en el suelo. No podía dejar solo a su compañero. Corrió hacia la ventana. La escena que vio lo dejó paralizado. Centella, su noble y leal Centella, estaba en el patio central, rodeado por 3 jinetes de los Almazán. Pero no estaba huyendo. Estaba luchando. Se alzaba sobre sus patas traseras, girando y pateando con sus cascos delanteros con una ferocidad que Ignacio nunca le había visto. Era un animal poseído por el espíritu de la justicia. Uno de los jinetes cayó de su montura con un grito. Otro caballo, asustado por la agresividad de Centella, se encabritó y lanzó a su jinete contra una pared. Ignacio no podía creer lo que veía. Era como ver a un fantasma de las antiguas batallas. Pero su asombro duró poco. Un guardia, más astuto que los demás, se acercó por detrás con una gruesa vara de madera. ¡No!, gritó Ignacio, pero era demasiado tarde. El palo golpeó con un ruido sordo una de las patas traseras de Centella. El caballo lanzó un relincho de dolor agudo y cayó de costado, incapaz de ponerse en pie de inmediato. Su defensa heroica había terminado. ¡Centella! El grito de Ignacio salió de lo más hondo de su ser. Giró, cegado por la ira y el pánico. Tenía que llegar a su caballo. Pero en la puerta del estudio, don Federico Almazán estaba de pie, apoyado en su bastón, y en su mano temblorosa sostenía la pistola que Rodrigo había dejado caer. «Te dije que era un accidente, charro», dijo el viejo con una calma siniestra. «Primero tu caballo. Luego tú». Apuntó directamente al corazón de Ignacio. El estampido de la pistola llenó la habitación. Ignacio sintió un impacto seco en el pecho, una quemazón intensa. La fuerza del disparo lo hizo retroceder y cayó de espaldas, viendo cómo el techo con molduras doradas se alejaba. Lo último que oyó, antes de que la oscuridad lo engulfiera, fue el desgarrador relincho de angustia de Centella, un sonido que prometía venganza y lloraba una pérdida infinita. Un sonido que atravesó los muros de la hacienda y se perdió en la noche, llevándose consigo la última esperanza. La oscuridad era cálida y pegajosa. Ignacio flotaba en un mar de dolor, donde los recuerdos y el presente se mezclaban. Vio a Isabella, con su vestido blanco, sonriéndole desde el corral. Vio a Centella, de potrillo, siguiéndola con devoción. Luego vio la pistola del viejo Almazán, el fogonazo cegador, y el dolor insoportable en su pecho. Pero no estaba muerto. Un zumbido lejano, como el de un enjambre de abejas, empezó a filtrarse en su conciencia. Eran voces. Voces enfadadas, muchas voces. Forzó los ojos a abrirse. Estaba tendido en el mismo estudio, apoyado contra el escritorio. Su camisa estaba empapada en sangre, pero el dolor, aunque agudo, no era el de una herida mortal. La bala había pasado limpiamente a través del músculo del hombro, rozando el hueso. Milagros de la mala, puntería de un viejo tembloroso. Miró a su alrededor. La escena había cambiado por completo. La puerta principal del estudio estaba abierta de par en par, y de pie, formando un semicírculo amenazante, estaban los peones de la hacienda, los vaqueros, las cocineras. Sus rostros, siempre sumisos, estaban ahora contraídos por la rabia. Y en el centro de la habitación, el viejo Almazán estaba en el suelo, su bastón roto a su lado, y Rodrigo, sangrando por la nariz, estaba siendo sujetado por 2 hombres fornidos. Fue entonces cuando Ignacio lo vio. Centella. El caballo estaba en la puerta, cojeando visiblemente, con la pata trasera lastimada, pero de pie. Su cabeza estaba alta, y sus ojos,
brillantes con una inteligencia sobrehumana, estaban fijos en Ignacio. Y colgando de su boca, sujeta con suavidad pero con firmeza entre sus dientes, estaba la caja fuerte. La había arrancado de la pared, con la furia de su ataque desesperado. La había traído hasta aquí, como la prueba final. Un hombre, el capataz de la hacienda, un tipo serio llamado Efraín, se adelantó. En sus manos sostenía los papeles que Ignacio había escondido bajo su camisa, ahora manchados con su sangre. «Es verdad, don Ignacio», dijo Efraín, con voz grave. «Lo que dice aquí. La masacre de El Refugio. Fueron los Almazán. Entregaron a mis bisabuelos, a los abuelos de muchos de los que estamos aquí, a los federales. Los mataron a todos por un puñado de tierras». La multitud murmuró, un sonido de ira contenida que empezaba a hervir. «Y doña Isabella», continuó Efraín, su voz quebrándose un poco, «ella era buena con nosotros. Nos traía medicinas. Nos enseñaba a leer a los niños. Ellos la mataron por esto». Señaló los papeles. Centella, en ese momento, dejó caer la caja fuerte al suelo con un fuerte golpe metálico. El impacto hizo que la tapa, ya dañada, se abriera. De su interior salieron más documentos, y algo más, un diario de cuero negro, el diario personal del coronel Almazán, y una pequeña bolsa de terciopelo. Efraín la recogió y la abrió. Dentro había un medallón que Ignacio reconoció al instante. Era el que él le había regalado a Isabella el día de su compromiso. Tenía su inicial y la de ella entrelazadas. «Lo encontraron en el cuarto del viejo», dijo Efraín, lanzando una mirada de puro odio a don Federico. «Era su trofeo». La confesión, las pruebas presentadas por el propio caballo, y el símbolo del amor asesinado, fueron la chispa. La multitud, ya no una turba, sino un jurado popular, se cerró sobre los Almazán. Los gritos de Rodrigo pidiendo clemencia fueron ahogados por la marea de indignación. Ignacio, débil y sangrando, se arrastró hasta Centella. Le pasó un brazo sobre el cuello, apoyándose en él. «Lo lograste, muchacho», susurró, con lágrimas limpiando el rastro de polvo y sangre en su rostro. «Ella estaría tan orgullosa de ti». Centella bajó la cabeza y la frotó contra el hombro sano de Ignacio, emitiendo un suave bufido. La justicia no había llegado por un juez o un policía. Había llegado montada en un caballo cojo, llevada en sus fieles dientes, y exigida por la gente a la que los Almazán habían oprimido durante generaciones. La verdad, al fin, había salido a la luz, bañada en sangre, pero limpia y poderosa. El amanecer encontró la hacienda Almazán transformada. Los guardias habían huido, o se habían unido a los peones. Rodrigo y su padre estaban encerrados en la bodega, custodiados por hombres cuya lealtad se había quebrado para siempre. La noticia, llevada por jinetes a todo galope, ya empezaba a esparcirse por los ranchos vecinos como un reguero de pólvora. Pero para Ignacio, la victoria tenía un sabor amargo. El dolor de su herida palpitaba con cada latido de su corazón, pero era un dolor menor comparado con la angustia que sentía por Centella. El caballo apenas podía apoyar la pata trasera. Cojeaba de manera evidente, y cada paso era un suplicio. Lo habían llevado a un establo limpio y Efraín, que resultó tener conocimientos de veterinaria, lo examinó. «El hueso no está roto, don Ignacio», dijo Efraín, lavándose las manos. «Es un esguince grave, muy grave. Con reposo, tal vez pueda volver a caminar bien. Pero galopar, lo dudo mucho». Las palabras cayeron sobre Ignacio como una losa. Centella, el espíritu libre que cruzaba los llanos como una centella, nunca volvería a correr como antes. Él había ganado su honor, había desenterrado la verdad, pero a un precio terrible, la libertad de su mejor amigo. Se sentó en un montón de paja, junto a la cabeza de Centella, y lloró. Lloró por Isabella, por los años perdidos, por el sufrimiento de su fiel compañero. El caballo, como siempre, parecía entender. Extendió su cuello y lamió las lágrimas de la cara de Ignacio con su áspera lengua, un gesto de un consuelo infinito y desgarrador. Mientras Ignacio se recuperaba, atendido por las mujeres de la hacienda que lo veían ahora como un héroe, la gente del pueblo empezó a llegar.
Llegaron en carretas, a caballo, a pie. Querían ver con sus propios ojos al hombre que había derrotado a los Almazán. Y traían regalos, comida, medicinas, ofertas de ayuda. Don Arnulfo, el cantinero, llegó con la cabeza gacha, y le devolvió a Ignacio su bolsa de ahorros, intacta. Fue cobardía, Ignacio, pura cobardía, musitó. Ignacio lo perdonó con un gesto. La cadena de miedo se había roto. En una asamblea improvisada en el patio, los ancianos del pueblo, los capataces de los ranchos y Efraín, como representante de los peones, hablaron. Decidieron que las tierras de los Almazán, adquiridas con sangre y mentiras, serían repartidas entre las familias que habían trabajado en ellas por generaciones. La justicia, por primera vez, sería económica y social. Y luego, se volvieron hacia Ignacio. Don Ignacio, dijo el anciano que le había dado el mapa en San Jerónimo. Usted nos ha devuelto nuestro honor. La hacienda, lo que queda de ella, es suya por derecho. Usted es el heredero de la verdad. Ignacio miró las grandes paredes blancas, los corrales inmensos. Ese no era su mundo. Ese era un mundo construido sobre el dolor. Negó con la cabeza con suavidad. No, dijo, su voz clara a pesar del dolor. No quiero esta piedra. Solo quiero una cosa. Señaló hacia las montañas, hacia el valle escondido. Quiero el refugio de los antiguos. Quiero reconstruirlo. No como una hacienda, sino como un lugar para recordar. Un lugar donde Isabella pueda descansar en paz, y donde Centella pueda pasar sus días en un campo verde, sin dolor. Un silencio respetuoso siguió sus palabras. Era un pedido tan humilde, tan poético, que conmovió a todos. La paz, él lo sabía, no estaba en la riqueza o el poder, sino en el honor recuperado y en el cuidado de aquellos a los que amas. Mientras el sol se ponía, bañando de oro el valle, Ignacio supo que su lucha había terminado. La batalla final no sería con pistolas, sino con paciencia y amor, reconstruyendo de las ruinas un refugio para los espíritus cansados, incluido el suyo propio. El regreso a el refugio fue una procesión lenta, casi una peregrinación. Ignacio, con el hombro vendado y aún débil, no cabalgaba. Caminaba, llevando las riendas de Centella, que avanzaba con dificultad a su lado. No estaban solos. Detrás de ellos venía una caravana de gente. Efraín y una docena de peones, con herramientas y provisiones. El anciano del mapa. Familias completas que querían ayudar a levantar el lugar, que simbolizaba el fin de una era de opresión. El viaje, que antes había sido una furtiva huida, se convirtió en una marcha de esperanza. Por el camino, en los pueblos por los que pasaban, la gente salía a saludarlos. Algunos se unían a la caravana. La historia del ex-charro y su milagroso caballo ya era una leyenda que crecía con cada kilómetro recorrido. Llegaron a el refugio, una tarde de cielo despejado. Las ruinas ya no parecían tristes. A la luz del sol, bañadas por el nuevo significado que tenían, parecían esperarlos, listas para renacer. El primer acto de Ignacio, antes de que nadie pusiera una piedra sobre otra, fue llevar a Centella al manantial más puro del valle, y lavar con cuidado su pata hinchada. Luego, lo dejó pastar libremente en el prado más verde, observando cómo el animal, a pesar del dolor, estiraba el cuello para alcanzar los brotes más tiernos con un evidente placer. Esa imagen, la de Centella en libertad, aunque limitada, le llenó el corazón de una paz profunda. Al día siguiente, comenzó el trabajo. El sonido de los martillos y las sierras reemplazó al silencio. Las paredes comenzaron a levantarse, no para ser una fortaleza, sino para ser un hogar. Reconstruyeron la capilla en honor a Isabella, y a todos los que murieron en la masacre. Hicieron un pequeño corral especial, cercado y con un cobertizo, para Centella. Una noche, mientras descansaban alrededor de una fogata, Efraín se acercó a Ignacio. Don Ignacio, los hombres que llevaron a Rodrigo y a su padre a la ciudad regresaron. Las autoridades, con todas las pruebas, los han encarcelado. Van a pagar por lo que hicieron. Ignacio asintió. Era lo que debía ser. La justicia de los hombres, aunque lenta, había llegado. Pero la verdadera justicia, él lo sentía, estaba aquí, en la solidaridad de la gente, en el resurgir de la tierra,
en la lealtad de un caballo. Días después, llegó un cartero especial desde la capital del estado. Era un sobre del registro de propiedades. Oficializaban la donación de las tierras del refugio a nombre de Ignacio Mendoza, en reconocimiento a sus actos de valor y en memoria de Isabella Flores. Por primera vez en mucho, mucho tiempo, Ignacio sintió que el peso sobre sus hombros se aligeraba. Tenía un hogar. Tenía un propósito. Y tenía a su amigo. Se acercó al corral donde Centella reposaba. El caballo se acercó a la valla, y posó su cabeza sobre el hombro sano de Ignacio. Se quedaron así, en silencio, mirando las estrellas que empezaban a titilar sobre las montañas, un hombre y su caballo, dos almas cicatrizadas que habían encontrado, por fin, su refugio en el mundo. El pasado había sido saldado. El futuro, por primera vez, se veía en paz. 5 años después, el refugio de los antiguos era un lugar completamente transformado. Donde antes había ruinas, ahora había una casa humilde pero sólida, con un portal amplio desde donde se veía todo el valle. Los campos estaban cultivados con maíz y frijol. Un rebaño de cabras pastaba pacíficamente. Y en el centro del patio, bajo el viejo olivo, una placa de piedra simple decía: en memoria de Isabella Flores, cuyo amor y valor iluminan este lugar para siempre. El refugio se había convertido en un símbolo de resiliencia. La gente venía a visitar, a escuchar la historia, a aprender de la tierra. Ignacio, el excharro, ya no era un hombre marcado por la humillación. Su rostro estaba sereno, sus ojos tenían la paz de quien ha hecho las paces con sus fantasmas. Se había convertido en un patriarca respetado, no por el miedo, sino por la sabiduría y la bondad. Centella, aunque nunca recuperó la agilidad total de sus años mozos, llevaba una vida de rey. Su cojera era leve, apenas un recordatorio de su heroísmo. Pasaba sus días paseando en los prados verdes del valle, o siguiendo a Ignacio en sus paseos lentos por los alrededores. A veces, en las tardes tranquilas, Ignacio sacaba la guitarra de Isabella y tocaba las viejas canciones que ella amaba. Centella se acercaba entonces y se recostaba a su lado, cerrando los ojos, como si la música lo transportara a un tiempo más feliz. Eran dos almas viejas, unidas por un amor que la muerte no había podido destruir. Una tarde, un grupo de niños del pueblo vecino llegó de visita. Ignacio, como era costumbre, les contó la historia. No la historia de la venganza, sino la del amor, la lealtad y la importancia de defender la verdad, incluso cuando el mundo entero esté en tu contra. Les mostró el lugar donde Centella había encontrado la caja, el manantial donde bebía, y les dejó acariciar el suave hocico del ahora viejo caballo. Uno de los niños, un muchachito de ojos muy serios, preguntó: «Don Ignacio, ¿y el caballo es mágico?». Ignacio sonrió, una sonrisa que le llegaba a los ojos. Miró a Centella, cuyo lomo plateado por la edad brillaba bajo el sol. «No, hijo», respondió con suavidad. «No es mágico. Es solo que los animales a veces entienden el lenguaje del corazón mejor que las personas. Y cuando un corazón es puro y valiente, como el de él, es capaz de hazañas que parecen milagros. Él no me guió a un tesoro de oro. Me guió a mi propia humanidad». Esa noche, mientras el sol se ponía detrás de la sierra, pintando el cielo de naranja y púrpura, Ignacio salió al portal. Centella se acercó y se paró a su lado, como había hecho innumerables veces. Ignacio le pasó un brazo sobre el cuello, sintiendo el calor familiar de su compañero. Ya no eran un excharro y su caballo. Eran Ignacio y Centella, dos leyendas vivientes que habían enterrado el odio y habían cultivado, en su lugar, un legado de paz. Miraron hacia el horizonte, hacia el infinito, en un silencio cómplice y perfecto. La injusticia había sido lavada, la humillación, redimida. Y en el refugio de los antiguos, bajo la mirada de las estrellas y el espíritu de una mujer valiente, la historia del halcón de Jalisco y su leal caballo se convirtió en un eterno recordatorio de que la verdad, por enterrada que esté, siempre encuentra la forma de salir a la luz, a menudo, guiada por la pata fiel de un amigo.